and sisters, love between nations and nations. When we get together, we'll have peace and joy. We'll have understanding of one another, united as one. Right now you should be feeling the freedom of this music. Right now you should be feeling the vibe of this song. Everybody should be jumping up and jumping up and down. Right now it's your time. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer volver a estar presentes. Venimos de un congreso de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático y ha sido como el primer congreso donde nos hemos visto cara a cara. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión del curso precongreso sobre todo lo que le gustaría saber sobre inmunosupresión personalizada a la carta y no se atrevió a preguntar. Yo soy Marina Berenguer, soy hepatóloga del Hospital La Fe de Valencia y está conmigo el profesor Federico Penayer, ya no, doctor, que va a moderar conmigo esta primera sesión. La verdad es que me gusta mucho el título y creo que Federico fue el que decidió este título porque yo por lo menos llevo 25 años creo en este mundo de la inmunosupresión y me da una sensación de que no hemos avanzado mucho y que en los últimos añitos parece que empezamos a hacer ahí unos pequeños pasos para personalizar un poquito más la inmunosupresión. Y yo espero que la gente que viene detrás de mí pues, pueda realmente optimizar el tratamiento inmunosupresor en nuestros pacientes. Bueno, y sin nada más, pues voy a invitar a la primera ponente, la doctora Núria Lloveras, que nos va a hablar de Barcelona, de aplicabilidad clínica de la farmacogenética en la inmunosupresión personalizada. ¿Le doy yo? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Os voy a explicar de la aplicabilidad de la farmacogenética en la inmunosupresión personalizada. A ver. Bueno, este no va. Sí, por el ordenador. Bueno. Vale. Bueno, antes de empezar a hablar de la farmacogenética en sí, y siendo la primera que abre esta sesión de medicina personalizada, pues igual primero deberíamos tener en cuenta qué características tiene el tacrolimus que nos hace que tengamos que hacer este esfuerzo para personalizar este tratamiento. Sabemos que no existe una buena correlación entre la concentración en sangre y el efecto biológico, que tiene un estrecho margen terapéutico y que tiene una gran variabilidad, tanto interindividual como intraindividual. Y es por eso que requiere una monitorización más estrecha para encontrar este equilibrio entre la eficacia y la toxicidad.
¿No va? Vale, sí, con la de... Vale. El segundo punto importante es que una vez nosotros ingerimos el tacro es un fármaco que es muy lipofílico y que por eso se distribuye sobre todo en los tejidos y se caracteriza por tener una biodisponibilidad muy variable, que puede ir del 30 al 70%. Por otro lado, también una vez se encuentra y está en el intestino, sabemos que se cuenta con la PGP, que os explicaré más adelante, y con un metabolismo hepático que a través del citocromo P450, y que es un fármaco mayoritariamente unido a proteínas, sobre todo a los eritrocitos. Jolín. Es que le doy a la misma que he pasado antes. Vale. ¿Por qué os he hablado de estos parámetros? Pues porque cuando nos calculamos la dosis, los parámetros que tenemos en cuenta para calcularla es, por un lado, el aclarimiento y el target que nosotros queremos de este fármaco en cuestión, y por otro lado, la disponibilidad, que es esta F, que, como os he dicho, es muy variable, que puede variar desde un 0,20 a un 0,5, y por eso, cuando hablamos de aclaramiento, estamos un poco introduciendo el aspecto de los polimorfismos. ¿Por qué? Porque estos polimorfismos que ahora vamos a hablar nos van a determinar diferentes aclaramientos en función de si son más rápidos, intermedios o lentos, que pueden ser del orden de 20, 13 o 9, y esto nos va a condicionar la dosis de tacrolimus. No, pasa. A ver, por favor, ¿pueden venir a mirar el problema de pasar la diapositiva? ¿Lo están? Pues pase a la siguiente, gracias. ¿La anterior? Vale, entonces cuando hablamos de polimorfismos, aunque la palabra parezca muy compleja y hablamos de polimorfismos genéticos, sobre todo el CIP, que es el que es el único que ahora actualmente se está aplicando en la clínica, hablamos siempre de una familia del gen, la subfamilia, que en este caso sería el A, el isoenzima 5 o 4 y el alelo, que es de lo que ahora os hablaré a continuación. Entonces, los parámetros que, como os he contado en la introducción, vamos a tener en cuenta son, por un lado, los parámetros de absorción y, por otro, de metabolización. ¿Pasáis vosotros? Paso yo. ¿Qué voy diciendo? ¿Pase? Porque es que no me funciona. Vale. Si es que es... Vale. Vale. Bueno, aquí en esta gráfica se ilustra muy bien estos conceptos que os he explicado. Una vez nosotros ingerimos el tacrolimus y se absorbe a nivel del intestino, la primera molécula que nos restringe el paso y cuánta concentración de tacro pasará en sangre es la PGP. La P-glicoproteína es una bomba de extrusión que nos va a determinar la cantidad de fármaco que va a pasar. Es decir, si bombea más rápido o más lento, nos condicionará si habrá más reabsorción a nivel intestinal o bien pasará más a nivel sanguíneo. Y luego nos encontraremos con el CIP, que en función de si metaboliza rápido o metaboliza lento, también nos encontraremos más cantidad en sangre, que nos repetirá otra vez este paso a nivel del hígado para determinar al final cuál es la concentración de tacrolimus. Y esta concentración de tacrolimus puede ser muy variable, de manera que nosotros, para personalizar, lo que necesitamos saber son qué factores son los que nos puede dar esta variabilidad entre pacientes, como hemos visto en estas AUCs. Los factores más conocidos son el peso, la edad y medicación concomitante, pero nos vamos a dirigir a la farmacogenética, que nos puede explicar hasta un 50% de la variabilidad entre los pacientes. Para ello, nos focalizaremos en los CIPs 3A4 y el CIP 3A5, y para que un poco sigáis bien toda la charla, cuando hablemos de los pacientes que expresan el alelo 1, serán aquellos pacientes que metabolizan rápido, porque el alelo 1 es el funcional, y los que no expresan el alelo 1 son los que metabolizan lento. Puede ser el 3 si hablamos de la 5 o el 22 si hablamos de la 4.
Hasta ahora lo que sabemos es que estos pacientes que tienen el alelo 1 y por tanto metabolizan más rápido, el aclaramiento es más rápido y necesitan dosis más altas, se ha visto que rechazan más, que pueden rechazar más. Hay estudios contradictorios. Sin embargo, estos pacientes que no tienen este alelo rápido, que tienen el 5, tienen el 22, se ha visto que pueden presentar más toxicidad. ¿Por qué hablamos del 4 y el 5? Porque el polimorfismo A5, los caucásicos, la raza caucásica, el 80% somos metabolizadores lentos, es decir, somos homocigotos para el 3,3. Sin embargo, para la 4 somos homocigotos para el 1,1, es decir, somos metabolizadores rápidos, de manera que la población caucásica somos intermedios. Y hay que pensar que cuando a la hora de ajustar tacro, hablamos de tacro y hablamos de targets como 6, 8, siempre están pensados por aquellos metabolizadores intermedios, un hematocrito del 45%, con un peso de 70 kilos, y cuando nos vamos ya de estas características, aquí ya hay que mirar cómo podemos ajustarlo. Por otro lado, tenemos un factor más a tener en cuenta ahora, y es que no solo tenemos una formulación de tacrolimus, sino que tenemos 3 formulaciones con 3 perfiles farmacocinéticos muy distintos. La formulación del Adoporoprograf, la formulación de Alapbagraf y la formulación de Envarsus Extended Release. Y esto nos hace que también tengamos que tener en cuenta estos polimorfismos en función de cada formulación. Espérate, creo que... Vale, el estudio que nosotros hicimos, el primer estudio que nosotros hicimos sobre polimorfismos, lo que hicimos es el clúster entre el A4 y el A5 en función de si tenían este alelo, si expresaban este alelo funcional 1 o no lo expresaban, y en la combinación con el alelo 1, AI3 o 22 en función del A5 o el A4. De esta manera teníamos un clúster con 3 poblaciones, los metabolizadores rápidos, los intermedios y los lentos. Y vimos que realmente los rápidos presentaban unas concentraciones mucho más bajas que los lentos, y en los intermedios estaban en el medio. Y esto, al final, el problema que nos dan es que estos pacientes que son metabolizadores lentos, un 45% nos los podemos encontrar fuera de diana y sobreexpuestos en la primera steady state, mientras que estos metabolizadores rápidos nos podemos encontrar debajo de diana en el primer steady state. Hay pocos estudios, sí sabemos que estos metabolizadores nos condicionen realmente concentraciones y dosis distintas en la práctica clínica, pero hay pocos estudios que todavía nos puedan demostrar si esto al final tiene un impacto en outcome, porque normalmente son estudios que el endpoint primario es farmacológico. Este estudio lo que compararon, estudiaron los polimorfismos de CYP3A5 y el rechazo. Y a pesar de que la cohorte no era muy grande, 136 pacientes, vieron que realmente había diferente expresión. Cabe también decir que si nosotros comparamos los pacientes que son homocigotos para el 1 con los heterocigotos 1,3, también encontraremos mucha diferencia en las concentraciones. Lo que pasa que aquí con la población caucásica difícilmente encontramos homocigotos 1,1, serán estos pacientes que no son caucásicos, que también se ven en la consulta y que requieren dosis muchísimo más altas, y lo que vieron es que realmente estos pacientes 1,1, que requieren muchísimas más dosis, tienen una proporción de rechazo significativamente más elevada que el resto de los pacientes. Cuando nosotros nos centramos con Advagraf, vemos que las diferencias que hay en las curvas son también muy manifiestas. Aquí es un pool de 18 pacientes y nos movemos en CMIN de 3,6 a 15, CMAX de 14 a 36 y unas AUCs que van de 150 a 450. Y esto es un pool de pacientes hechos consecutivos en el hospital, para un poco que veáis la variabilidad que realmente hablamos y que es manifiesta. Cuando nosotros estos 18 pacientes los agrupamos según cómo metabolizaban, pudimos ver cómo realmente esta UC, estos son pacientes de novo, es decir, había 4 post-trasplante, en el primer steady state es cuando se hizo esta UC. Pasamos de una UC de 160, que equivale a una CMIN de 4, a una de 275, que equivale a una de 7,2, 375. Es decir, justo en el momento post-trasplante, realmente es muy importante el tener en cuenta si el paciente metaboliza rápido o metaboliza lento, porque nos vienen a dar 3 AUCs o AUCs partido por dosis muy distintas. Cuando nosotros nos movemos con Envarsus, con el ECP-tacro,
aprovechamos nosotros un estudio porque no teníamos todavía suficientes AUCs con pacientes de novo, en el que se hizo la conversión de pacientes que estaban con Prograf y se convirtieron a Envarsus. Entonces hicimos una curva, cuando estaban con Prograf, hicimos la curva para poder coger las dos AUCs y los convertimos en Envarsus y comparamos. Cuando vimos todo el conjunto, que en este caso hemos añadido algún paciente a posteriori, tenemos 34 pacientes, podéis ver que también con Envarsus pues tenemos una gran variabilidad y unas diferencias entre CMIN, CMAX y AUC. Al ver con polimorfismos, aquí nos encontramos con otro escenario, porque no estamos con pacientes de novo, estamos con pacientes estables, de manera que ya hemos intervenido nosotros con la Therapeutic Drug Monitoring y solo encontramos diferencias cuando hacemos el ajuste por dosis. Pero cuando hacemos este ajuste por dosis, vemos como realmente la UC normalizada por dosis es diferente, 57, 99%, 15, con lo cual también tiene un impacto el polimorfismo. Ahora sería interesante ver qué pasa con estas AUCs de novo con Envarsus. ¿Por qué es importante tener en cuenta también los polimorfismos cuando hacemos conversión? Es importante porque estas tres formulaciones, una de las diferencias más importantes es que se absorben en diferentes tramos del tracto gastrointestinal. Y como podéis ver en esta imagen, el CYP se expresa diferente desde el estómago duodeno hasta el colon. La expresión va aumentando desde el duodeno hacia abajo, ¿vale? Y al revés con la PGP. La PGP hay menos arriba y va aumentando conforme va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que un Envarsus que se está absorbiendo a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, como estos CYPs se encuentran repartidos a lo largo del intestino, cada vez que se vaya absorbiendo se irá también metabolizando a nivel intestinal, de manera que el efecto que tendrán estos polimorfismos en una formulación extended release será diferente de una immediate release. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen conversiones para que luego se pueda seguir más cercano, porque si la conversión se hace a los 6 meses o al año trasplante, que no es cuando suelen venir más a menudo a revisar niveles, pues se puede escapar algún paciente que pueda estar, pues... Y lo mismo con PGP. No entraré en esta sesión en PGP porque no me da tiempo de hablar de los dos, pero también no se está aplicando en la clínica, pero todavía faltan estudios para poder demostrarlo del todo, pero yo creo, con los estudios que estamos haciendo, que también más adelante deberíamos tenerla en cuenta. Esto es un estudio que se hizo el cambio, la conversión de Prograf a Bagraf. ¿Y qué vieron? Vieron que realmente pues, tanto la total DELI2 como la AUC ajustada, normalizada por dosis, pues los que expresaban este alelo, es decir, metabolizan más rápido, pues requieren más dosis, ¿vale? Para tener los mismos niveles que estos que no tienen este alelo 1. Pero lo que vieron es que cuando hicieron la conversión a Bagraf, los pacientes con Bagraf necesitaban un poquito más de dosis que cuando estaban con Prograf. Aquí podéis ver cómo los blots blancos son los que expresan el alelo 1 y los grises los que no, como realmente los que tienen este alelo funcional tienen pues AUCs más bajas. Esto es el Prograf, esto es Bagraf y hablamos de AUCs o hablamos de concentración predosis. Y podéis ver cómo en la formulación de Bagraf son un poquito más bajas, es decir, después de la conversión los high metabolizers, o sea, estos que expresan el alelo funcional, requirieron más dosis que cuando estaban en Prograf. El otro estudio es el estudio que ya conocéis de Acerta, que en este estudio pues, se compararon las tres formulaciones, se marcó cuál podía ser la ratio de conversión y vieron el impacto de los polimorfismos. Vieron cómo aquí los que expresan el polimorfismo realmente necesitan mucha más dosis que los que no lo expresan. Sin embargo, a nivel de AUC no vieron diferencias. También cabe decir que en este estudio se mezclaron caucásicos con no caucásicos y había un pool de razas que no nos los encontramos habitualmente, al menos en nuestro hospital. Entonces, lo que vieron es que a pesar de que no había diferencias con las AUCs, vieron que en los pacientes que estaban con Prograf presentaban diferencias con las CMAX, de manera que estos metabolizadores rápidos que tienen este alelo funcional y que requieren más dosis, esto se traduce con una CMAX más alta que los que no tienen este alelo funcional. Sin embargo, cuando se hacía la conversión con Prograf, esta CMAX se iguala y quiere decir que el comportamiento del polimorfismo, al menos por los expressors, también cambia cuando se hace esta
este cambio. Entonces, ¿qué tenemos en la clínica? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos mirarlo? Este estudio comparó unos test que ya hay para poder genotipar, pero la conclusión que sacaron es que no, estos test lo que necesitan es ser validados. ¿Por qué? Pues porque no hay unas guidelines bien definidas. O sea, tú no puedes realizar un test y tener un polimorfismo sin tener en cuenta que muchos pacientes están con medicación antidepresiva, con antifúngicos, que otros pacientes, por ejemplo, si son de trasplante hepático, conoces el genotipo del receptor, pero no del donante. Estos test solo son para aquellos que realmente concuerdan, porque la biotransformación del fenotipo del donante a lo largo del posttrasplante todavía no conocemos en qué momento coge un rol. Y aparte hay que tener en cuenta otra cosa, que cuando hacemos un trasplante hepático, sí que es verdad que a nivel de metabolización podemos hablar de estos polimorfismos, que puede haber un cambio, pero a nivel intestinal, que también es importante la metabolización que hay, esta no cambia, esta sigue siendo la del receptor, con lo cual es un tema mucho más complejo. Este caso clínico es un paciente que al principio empezó con dosis bajas porque tenía una infección y tenía muy pocos niveles, y tuvieron que subirle la dosis para llegar a niveles de 4,5 a 24 cada 12. Esto equivaldría que en vez de un 0,1 miligramo kilo requeriría una dosis de inicio de 0,8. Como los niveles que le costaron de alcanzar y tenía unos total daily dose de 48 miligramos, lo que se decidió es que esto nosotros ya lo estamos haciendo también en el hospital, es dar la formulación cada 8 horas. De esta manera lo que hacemos es bajar la Cmax, que la eliminación sea más lenta y conseguimos tener un poquito más de exposición sin tener el perfil farmacocinético que tenemos cuando lo administramos cada 12. Sin embargo, seguía con una Cmin de 12 y lo que se decidió es dar fluconazol, pero solo una dosis, de manera que de esta manera, como el fluconazol interfiere en el metabolismo del CYP, consiguieron tener el paciente a día 31 con unas dosis de 10 miligramos cada 8 a 6. Este ejemplo lo que nos indica es que si nosotros este paciente lo hubiésemos tenido genotipado antes del trasplante y hubiésemos ya visto que era un metabolizador rápido, ya le hubiésemos aumentado la dosis de inicio y nos hubiésemos evitado esta infradosificación que ha tenido al principio, que no era necesaria. Sí que hay estudios como el TACTIC que marcaron la pauta de dar la dosis diaria, la dosis inicial según clínica o bien según polimorfismo, siendo el doble para los que expresan el alelo 1, y vieron que realmente cuando se utilizaba la farmacogenética estaban en target. Sin embargo, otro estudio de Holanda hicieron lo mismo y no vieron diferencias. Esto también nos hace pensar, a pesar de que el consenso de tacrolimus ya aconsejaba la pauta inicial según polimorfismo, se tenga en cuenta solo la 5 o ambos, que, como hemos visto, hay más factores que intervienen en la farmacocinética, sería también interesante tenerlos en cuenta. Y por eso hay estos modelos de cinética poblacional donde se prueban otras variables y de aquí salen unos algoritmos donde, a pesar de estos polimorfismos, si tienen en cuenta, en este caso es el BSA, y este mismo grupo del estudio Mosaic que no encontró diferencias, al introducir el algoritmo sí que vieron que el 77% que tenían que estaban en diana se subía a un 58% cuando se aplicaba el algoritmo. ¿Qué quiere decir? Pues hasta ahora, y como muy bien se ha dicho al principio, estamos todavía con una estrategia de dosis de ajuste convencional. Es decir, aquí tenemos el pool de pacientes y no sabemos dónde está nuestro paciente. Otra idea un poco más refinada sería pues, tener en cuenta el polimorfismo. ¿Qué ganamos? Ganamos que tenemos los pacientes que metabolizan rápido versus los que metabolizan lento y, bueno, aquí ya tenemos que el pool de pacientes se minimiza. Pero lo ideal es hacer un tratamiento individualizado, de manera que nosotros conozcamos si tenemos el valor típico de la población, dónde tenemos el paciente, arriba, abajo, y lo podamos ajustar mejor. La dosis inicial se hace por peso y es lo que estamos haciendo todavía, pero no es una relación lineal. Y lo que se pretende en la medicina personalizada, y este es el estudio que hicimos en el hospital, un estudio randomizado prospectivo en el cual genotipamos el momento de trasplante, todos los pacientes recibían inducción con basiliximab y unos recibían la dosis habitual en la práctica clínica y otros nuestro algoritmo, que las variables que entraron fueron la edad, el hematocrito y el clúster. Miramos a los pacientes en diana y con un margen de superioridad de un 30% para ver si teníamos que cambiar la práctica clínica habitual. Y simplemente lo que hacíamos es que en vez de dar el 0,1 miligramo kilo día, como estamos dando con todos los pacientes, en función de si tenían menos de 63 o más de 63, si eran metabolizadores rápidos,
intermedios o lentos, les dábamos diferente dosis de inicio. Esto, si lo miramos con un paciente de 70 kilos, un paciente, por ejemplo, menor de 63, high metabolizer, debería 2, 3 o 4. Y uno mayor de 63, 1,5, 2,5, 3,5. Ponemos 63 porque el modelo solo nos permitió entrar por cuartiles. Vale, entonces, haciendo este ajuste, conseguimos que, mientras el grupo control solo tenía un 21% de pacientes en target, cuando aplicamos el modelo teníamos un 55% de pacientes. Pero lo más curioso fue que de los 14 pacientes metabolizadores rápidos no hubo ninguno en diana, mientras que en el grupo de modelización el 60% estaban en diana. Y lo mismo con los metabolizadores lentos. Ninguno estaba en diana en el grupo de rutina y un 75% en el grupo. Lo que también vimos es que realmente conseguíamos disminuir la variabilidad que había. Estamos aquí con el target de 6-10, que es el que teníamos pautado, y aquí vemos las concentraciones a lo largo del seguimiento. A diferencia del otro estudio que he presentado, este estudio no solo incidía en la dosis de inicio, que es básicamente por peso, sino también a lo largo de los 90 días. Es decir, un paciente que no estaba en diana, se aplicaba el modelo, se aplicaba por predicción bayesiana, en función de la concentración, se aplicaba predicción bayesiana y se decía qué dosis tenía que tomar. A veces sorprendía porque estamos igual acostumbrados a subir medio, 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 y un paciente igual no, hay que subirle 3. ¿Cómo 3? Bueno, pues el modelo decía 3. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta el polimorfismo y conseguimos realmente a lo largo de estos 90 días tener también muchos más pacientes en diana, que es este color gris, versus la rutina clínica. Y también lo que vimos es que habían, primero, que los días que estaban en target eran inferiores, con un interquartile range mucho más acotado, pero también vimos que a lo largo de estos 50 a 90 días requerían 2,64 cambios de dosis rutina clínica versus un cambio de dosis los de ajuste poblacional. Y a nivel de función renal vimos que estos que siguieron en la modelización tenían la creatinina inferior, como veis las dos gráficas, que el grupo de rutina clínica. Sin embargo, cuando vimos con acute rejection no vimos ninguna diferencia entre los dos grupos. Y cuando miramos otros efectos secundarios como NODAT, vimos que los metabolizadores lentos nos presentaron el 50% NODAT en el grupo de rutina clínica, pero sí que vimos que había más temblor en el grupo de rutina clínica, que realmente tenían unas dosis más elevadas durante todo el seguimiento que no el grupo de PPK, pero también es verdad que el seguimiento era 90 días. Para que un poco os hagáis una idea, si tenemos un paciente aquí metabolizador lento que por ficha técnica le hubiese tocado 3, por modelo le hubiese tocado 1,5. Con este de 3 lo teníamos a 12,9. De manera que al hacer la modelización por el algoritmo, teniendo en cuenta todas las variables, lo conseguíamos bajar a 8. Y lo mismo por un metabolizador rápido, que es la dosis que le tocaría por ficha técnica, y cuál le hubiese tocado si hubiésemos aplicado el modelo. Entonces, a modo ya de resumen, es que realmente nosotros lo que vemos vemos pues, los eventos y sobre esto reaccionamos. Pero sería bueno conocer todos estos perfiles farmacocinéticos tan distintos para poder anticiparnos a estos problemas que estamos viendo, ¿no? De manera que todas estas variables que ya conocemos y que ya hay evidencia en los estudios que nos están modificando las concentraciones, nos permitan individualizar más el tratamiento. Y la única manera de hacerlo, ¿por qué los modelos farmacocinéticos? Pues simplemente porque no es lo mismo ser un metabolizador rápido expresando el alelo 1 y tener 10 años, que ser un metabolizador rápido expresando el alelo 1 y tener 80. ¿Por qué? Porque la edad el aclaramiento lo está enlenteciendo, de manera que un factor puede estar ya neutralizando el otro. ¿Cómo lo tienes en cuenta? No es lo mismo un paciente que tiene un hematocrit 25% que uno que tiene uno del 50%. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, ha sido un poco... Sí, ya lo sé porque ha habido los problemas iniciales. Sí, como son un poco charlas con un pelín diferentes, habíamos pensado que a lo mejor hacemos las preguntas a cada uno de los ponentes. Sí.
realidad, perdón, no sé si no se me ha oído, sí. Sí. Conociendo esa realidad, lo que hicimos es pues partir, porque es mucho más probable, ya que usamos la inducción con biológicos en el 100% prácticamente, pues empezar con 0,1 miligramos de Advagraf, y hoy en día que estamos con Envarsus, pues 0,07. No empezamos ya porque la probabilidad de equivocarte es mucho más baja. A los 14 días hemos llegado, todos los pacientes están con las mismas dosis, no hay diferencias, indudablemente la dosis normalizada cambia, pero no hay diferencia. Y en todos los trabajos que has comentado y todo, yo nunca he encontrado en la literatura nada que diga que suponga pues peores resultados y genotipas. O sea, si conoces el genotipo a la hora de prescribir o no conoces. Podríamos decir, para ese viaje no necesito alforjas, si sabes un poquito con qué. Es verdad que en algunos te va a pillar un poquito a contra, pero es simplemente un comentario. Yo sí te quería hacer una pregunta. En aquellos pacientes que son metabolizadores muy rápidos, porque tú has hablado de 3 grupos, yo diría hasta 5, porque hemos llegado a pacientes de esos que es abrir el tarro, olerlos y ya tienen niveles, o sea que con dosis homeopáticas lo consiguen, y otros, el paciente que más ha necesitado yo 30 miligramos de Prograf, o sea, tienes el abanico, es terrible. Mi pregunta es, ¿esos metabolizadores ultra rápidos tienen más toxicidad? Porque al final no consiguen unos niveles más altos, incluso al principio consiguen más bajos, pero tienen más toxicidad por los metabolitos que están teniendo. Había un trabajo, el de Kuhlmann, de hace muchos años, no me suena haber leído nada más. Sí, había un trabajo aislado, pero no ha habido nada más detrás de este trabajo. El único trabajo que también un poco puede apoyar esta tesis es el de Naessens, que miró el genotipo justo y miró la concentración de taco a nivel de renal, el estudio con trasplante renal, y vio que los pacientes que tenían niveles de tacro a nivel de riñón más bajos eran los que más rechazaban. Es decir, el hecho de estar con estas dosis tan altas durante tanto tiempo, pues al final acababa dando pues un rechazo crónico. O sea, y realmente ya hay bastantes estudios. Lo que pasa que los estudios muchos no están focalizados. Lo que sí también estamos viendo es que a la hora de las conversiones, por eso he querido insistir también en esta presentación con las conversiones, es que la ratio 0,7 no es una ratio que se pueda extrapolar a todos los pacientes, y esto hay que tenerlo en cuenta, y realmente o sea, es una realidad y está pasando. Entonces, quiere decir que el efecto de los polimorfismos sí que es importante. Y estos pacientes que están con dosis tan altas tanto tiempo, al final pues, puede ser una de las causas cuando hay un rechazo. Y un comentario, perdonad que me estoy enrollando, sobre todo al principio, ¿importan tanto los niveles o es más la exposición al fármaco? Porque los pacientes cuando trasplantamos están anémicos, muchos, hipoalbuminémicos, vienen de fábrica ya un 30-40%, tienen desnutrición proteico-energética y tienen albúminas por debajo de 3,5. Anemia, todos en el posttrasplante es casi la norma. El que no viene anémico lo convertimos. ¿Es tanto, podemos fiarnos de los niveles para hablar de exposición al fármaco? No, 100%. O sea, la relación es un 0,8. Y la mayoría de pacientes, pues por eso podemos establecer de los valores de concentración predosis, podemos extrapolar la UC, pero hay bastantes pacientes que no se establece esa correlación. Porque al final la absorción y la eliminación es distinta, y sobre todo hay una gran variabilidad con la Cmax, que la Cmax no la vemos con la concentración predosis. Y podemos encontrarnos realmente con pacientes con una misma CMIN y con un 30-40% más de exposición a nivel de AUC. Y esto no lo vemos. Entonces, estos son pacientes que a lo largo del seguimiento en la consulta se pueden detectar, porque realmente ves que cuando tú haces el ajuste como los demás pacientes no reacciona igual, y nosotros lo que hacemos en nuestro hospital es hacer AUCs. Entonces los identificamos y vemos realmente el perfil. ¿Por qué? Porque tenemos perfiles de absorbedores muy rápidos, pero que incluso luego eliminan muy rápido, otros que no, que la pendiente ya es más sostenida. Y en función del perfil, también es verdad que algunos pues decimos, absorben rápido, eliminan rápido, pues convertimos a un extended release o al revés, depende del perfil. Pero no todos los pacientes se pueden pasar con la concentración predosis. Y también hay que tener mucho cuidado, porque a veces esta concentración predosis uno se la coge siempre a rajatabla, y muchas veces el paciente no es de 12 horas o de 24 horas, y esto lo estamos viendo cuando hacemos las OCs, que tenemos una concentración predosis inicial igual de 4, y la concentración a las 12 horas es de 6. Vale, pues aquí ves lo que tú ves en el SAP o con lo que tú ajustas, y la realidad, que es la que después de las 12 horas de hacer la curva. Y estamos viendo realmente que hay algunas
concentración entre dosis que, como no están justo en el tiempo que toca, pues igual llevan a un cambio de dosis que luego en la siguiente visita ves que tienes que volver a la dosis inicial. Igual le estamos llamando variabilidad y era simplemente que la toma no se ha respetado el horario y se había eliminado más fármaco de lo que esperábamos. Muchas gracias. Tenemos que pasar desafortunadamente a la siguiente presentación. Ahora la siguiente presentación nos la va a hacer María Meneghini del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos va a hablar sobre la utilidad de la monitorización inmunológica en la individualización de la inmunosupresión. Como hemos hecho distribución de discusiones por separado y teníamos 30 minutos en teoría al final, lo que vamos a es incorporar este tiempo a cada una de las presentaciones si el ponente se atiene al tiempo establecido, ¿sí? Quiere decir que María puedes estar un poquito más de los 20 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Española de Nefrología. Soy la doctora Meneghini, soy nefróloga del Hospital de Vall d'Hebron. No tengo conflictos de interés y este es un poco el resumen de los puntos que voy a tocar. Y pues, bueno, soy nefróloga, entonces intentaré tocar un poco los otros órganos, pero bueno, habrá un bias de muchos estudios que describiré que pues son de trasplante renal. Entonces, la pregunta, pues, un tratamiento inmunosupresor que sea adecuado, pues, ¿cómo podemos mirarlo? Los estudios más clásicos de inmunosupresión en trasplante renal, pues, siempre han definido la eficacia mirando resultados a corto plazo y especialmente la incidencia de rechazo agudo, y esto todavía es fundamental. Otro aspecto que es muy importante es que también el fármaco pueda permitir una buena función del órgano trasplantado más a largo plazo y también, pues obviamente, la supervivencia de nuestros pacientes. Y finalmente, intentar el difícil balance de la eficacia en el control de la respuesta inmunológica, pues con los efectos adversos y los dos que son más directos, aunque claramente no son los únicos, pues la incidencia de infecciones oportunísticas o de algunos tumores. Entonces, pues lo que hacemos en la práctica clínica es pautar una estrategia de inmunosupresión que va a los mecanismos más generales de la respuesta inmune, y con esto tenemos unos resultados que son aceptables, que pero es bastante difícil que puedan mejorarse. Y la idea, pues, de la medicina de precisión, que es un poco la idea de una sesión como esta, sería intentar dirigir nuestro tratamiento a los mecanismos de cada paciente, que ningún paciente obviamente es similar al otro, y con esto seguramente buscamos resultados del trasplante que serán diferentes por cada paciente, pero que finalmente seguramente mejorarían los resultados globales de nuestras cortes. La monitorización inmunológica, que era el título de mi sesión, pues lo que hacemos en la práctica clínica, pues no vamos a ciega, ¿no? Sí que tenemos herramientas en el pretrasplante, los factores demográficos más claros, ¿no? Si nuestro paciente ya tiene un previo injerto, si es un paciente que ha sido transfundido, si es una mujer que ha tenido embarazos, la compatibilidad de grupo de sangre, la compatibilidad a nivel alélico de HLA, y tenemos un biomarcador que sí que está en la práctica clínica, que es buscar los anticuerpos circulantes anti-HLA y donante específico con las varias técnicas, y todo esto pues nos puede guiar en la inducción y en la desensibilización. En el post-trasplante pues también tenemos herramientas, la monitorización de los niveles de fármacos, de los cuales Nuria ya ha hablado. Otra vez podemos ir siguiendo la evolución de los anticuerpos circulantes, la incidencia de infecciones oportunísticas o algunos tumores pues pueden ser un parámetro de valoración del estado inmunológico, y en muchos centros lo que hacemos es intentar detectar el daño del injerto lo más precozmente posible, pues haciendo biopsias de protocolo. Y esto, la idea es que nos guíe en tipo, niveles y pauta, combinación de inmunosupresión. Pues por suerte desde la investigación pues están llegando muchas más herramientas que pero han estado, la gran mayoría son marcadores que vienen de estudios retrospectivos, muy pocos son multicéntricos y que a lo mejor no tienen mucha validación, pero hay cosas.
hay marcadores de daño subclínico del injerto, hay marcadores de un poco el estado neto de inmunosupresión de nuestros pacientes y hay marcadores que directamente intentan valorar la respuesta inmunológica del paciente, donante específica o no. Entonces, el primer grupo, la detección del daño subclínico del injerto. A nivel renal, pues lo menos invasivo posible es mirar a la orina. Hay diferentes marcadores que se han mirado y de los más validados, interesantes, son estas quimoquinas de la vía de activación mediada por interferón gamma, la CXCL9 y 10, que en orina pues, se han asociado bastante bien con la inflamación del injerto, aunque no específicamente por causa de un rechazo, de una respuesta alloinmune, y que también podría ser interesante porque podrían también hacer seguimiento de la inflamación que vemos en el injerto de forma no invasiva, sin necesitar una rebiopsia, pero no están comercializadas. Bueno, los kits para detección no están comercializados. Muy famoso, muy popular en este momento, seguramente se hablará mucho en este congreso, el cell-free DNA derivado del donante, que es otra metódica que mira un daño del injerto por cualquier natura, ¿vale? Sí que hay muchísima literatura retrospectiva y también prospectiva, es el estudio Admiral, que en riñones de los más recientes y más amplios. Vemos cómo respecto a la creatinina, que al final es nuestro marcador en la práctica clínica, pues obviamente tiene una asociación con un evento de rechazo pues mucho más fuerte. Tenemos que recordar pero que esto es bastante más potente la asociación con un rechazo mediado por anticuerpos y no con un rechazo celular, y esto cuando miramos la histología clásica o el molecular microscope. Y esto pues si es para decidir tratamiento pues obviamente es un tema. Entonces la pregunta es adecuar inmunosupresión. Pues lo que me he preguntado un poco es si tiene sentido usar como marcador algo que es un daño que ya está pasando, al menos en el riñón. Otros órganos a lo mejor es diferente. Entonces, y es por esto que los únicos estudios que he visto que van a modular inmunosupresión, pues han asociado el cell-free DNA con otros marcadores un poco más de activación más temprana, más precoz de activación inmunológica. Y hay 2 estudios en marcha. Otra manera de mirar el estado inmunológico del paciente pues, es intentar mirar el balance famoso, es lo que hacemos cada día en la consulta, entre la respuesta inmune y el riesgo de cualquier tipo de rechazo y la hiperinmunosupresión, la overinmunosupresión. Hay 2 kits que están en comercio que miran un poco a este balance de forma no antígeno específica, que son l'Immuno, que mira la activación de las células T, mirando producción de ATP con estímulos policlonales, y de forma parecida al Quantiferon Monitor, que es un quantiferón como el que conocemos de tuberculosis, producción en sangre entera, es bastante sencillo, de interferón gamma y respuesta a estímulos policlonales. Otro que no está comercializado, es interesante, es un panel citometría y se mira la activación de las células T en respuesta a diferentes virus, el citomegaloadenovirus y el herpes simple, y con citometría con markers de expresión, la técnica del AIM, pues mira la capacidad de respuesta contra estos 3 virus que son muy frecuentes. Y otra posible aproximación es mirar la viremia del torquetenovirus, que es un virus no patógeno extremadamente frecuente y se ha descrito que los niveles de replicación del virus en un individuo inmunosuprimido pues, se asocian un poco a este estado de inmunosupresión. ¿Qué hay para guiar inmunosupresión? Entonces, l'Immuno, que es un poco el más antiguo de estas técnicas, hay mucha literatura retrospectiva y después un prospectivo en hígado de 200 pacientes en el cual los niveles de tacro se modificaban según el resultado del test. Lo que observan es que hay una menor incidencia de infecciones en los pacientes de la rama de tratamiento, no hay diferencia de rechazo. El estudio se ha criticado bastante por su metodología, tenía bastantes limitaciones y pues es llamativo que para hacer un kit que está en comercio pues había un estudio de riñón y no se ha publicado resultados y tampoco hay otros en marcha. El Quantiferon Monitor es, bueno, esta técnica, ¿no? Producción de interferón gamma, hay bastante literatura retrospectiva que asocia sobre todo a riesgo de infecciones. Esta figura es de un estudio prospectivo de diferentes órganos y vemos como niveles de interferón se asocian a riesgo de infecciones oportunísticas.
la asociación con rechazo es bastante más débil y no hay nada prospectivo para guiar inmunosupresión usando este test. El TVIS, el test en citometría de respuesta contra virus, sí que hay un estudio, yo creo, bastante interesante, muy elegante en riñón pediátrico, en el cual habían dos ramas, las dos iban con ciclosporina y verolimus, y una de las dos ramas modificaba niveles según el resultado del test. Lo que han visto es que no había igual función renal, igual incidencia de rechazos, un poco menos de infección, especialmente describían la viremia por Epstein-Barr, y lo que conseguían era que los niños en los cuales se modificaba las dosis según TVIS, pues tenían menor exposición a los dos fármacos y retiraban más fácilmente esteroides. No hay nada prospectivo ongoing para validar o para repetir estos datos. Y el torquitenovirus, también bastante literatura retrospectiva en diferentes órganos, y hay dos trials en marcha, uno de pulmón y uno de riñón, para modificar inmunosupresión según el resultado del test. La tercera categoría de biomarcadores es la que intenta mirar realmente a la presencia de una respuesta inmune a nivel de nuestros receptores. Pues no a nivel donante específico, hay muchísimas tests para mirar expresión génica que se ha asociado a la incidencia de rechazo. Hay algunos que están disponibles en comercio, el K-SORT, que en el estudio original pues tenía una curva ROC con una muy buena predicción de rechazo agudo, recordando que no distinguía entre TCMR y DBMR, entonces al fin del tratamiento pues igualmente nos obliga un poco a hacer una biopsia. Y sobre todo, pues, el K-SORT recientemente se ha testado en una corte independiente respecto al primer estudio, que era ya un multicéntrico, y no se han reproducido los resultados. La curva ROC ha salido muy distinta, sin valor diagnóstico, y esto nos recuerda un poco que todos estos biomarcadores que vienen de estudios retrospectivos, por muy buenos que sean, pues necesitan validación externa, y es por esto también que muy pocos llegan a la clínica. Es un percurso, pues, muy largo. Y otro que está en comercio es el TrueGraph, que especialmente va a mirar, es con microarray, siempre en sangre periférica, y que mira sobre todo el riesgo de rechazo subclínico en los pacientes, y que tiene pues, literatura retrospectiva muy válida. De cara a modular inmunosupresión, pues lo que yo he visto de publicado no hay nada. Hay en marcha dos estudios con TrueGraph, uno en hígado y uno en riñón. Y el K-SORT, pues en principio había un estudio en marcha de riñón, del cual pero no se han publicado resultados. Cuando vamos a la respuesta que sea donante específica, pues finalmente aquí tenemos un marcador que está en la práctica clínica, ¿vale? Que son los anticuerpos, tanto el crossmatch, los diferentes tipos, como la detección por técnicas de fase sólida de los DCA, que hacemos cada día realmente en la práctica clínica. Esto ha podido llevar a hacer un consenso, ¿no? Como este que es del grupo de la ESOT, pero también si nos preguntamos si el marcador en sí guía inmunosupresión, yo creo que todavía hay bastante espacio para la investigación y, por ejemplo, el simple hecho que pensamos en MFI como dato cuantitativo, pues todos sabemos que el MFI es semi-cuantitativo, o sea que aquí también lo único que usamos tiene sus limitaciones. En el post-trasplante, pues sabemos el impacto prognóstico de un anticuerpo donante específico y algunas características como la subclase de inmunoglobulina o el hecho que fijen o no el complemento. Pero cuando pensamos si estas características pueden guiar inmunosupresión, yo, bueno, creo que no hay mucho. Y uno de los datos más interesantes era este trabajo, que era un análisis de un estudio en el cual se trataba con eculizumab pacientes con riesgo de rechazo agudo humoral. Y efectivamente, ¿no? Es sugestivo que los pacientes que realmente respondían a este fármaco, que en general no era tan efectivo, eran los que tenían un perfil específico de anticuerpo que fijaba complemento y un perfil también de biopsia con microscopía molecular de activación de la cascada del complemento. Aquí sí, ¿no? Que es un ejemplo en el cual el biomarcador con su mecanismo biológico pues puede guiar un tratamiento. El anticuerpo en sí, que es el biomarcador que tenemos en la práctica, se tiene que tratar, pues esto tampoco queda claro, ¿no? Había un pequeño estudio que intentó tratar los DCA con inmunoglobulinas y no observaba efecto a largo plazo. Y hay en marcha un estudio que es bastante valiente del grupo del profesor Dorling en Inglaterra,
en el cual se pone en duda incluso la monitorización del anticuerpo, intenta modificar inmunosupresión según la presencia de DSA y está en marcha y es un estudio difícil, hay una N muy amplia y ya veremos qué saldrá. Pero lo que hacemos en la práctica clínica no se ha demostrado en un trial. Más allá del anticuerpo circulante, pues nuestro grupo ha trabajado mucho en la detección de la célula B de memoria sin anticuerpo circulante, que a nivel prognóstico se ha observado tanto en el pretrasplante como en el posttrasplante que se asocia a un riesgo de rechazo, pero que esto pueda guiar inmunosupresión, pues tiene un sentido biológico, pero no tengo datos para decirlo en ningún estudio prospectivo. Y el otro lado de la respuesta adaptativa, que es la respuesta T, pues en la práctica clínica no la miramos, o sea, no hacemos ningún cross-match para mirar si hay una respuesta T preformada, pero a nivel de investigación sí que hay diferentes assays, diferentes técnicas para mirar si hay células T preformadas pretrasplante. Y pues muchos grupos, y nuestro grupo siempre ha trabajado con la técnica del interferón gamma T-cell ELISpot, donante específica, técnica que necesita células del donante y del receptor, y pues que se ha validado en diferentes consorcios, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que se ha asociado de forma bastante fuerte con la incidencia de rechazo agudo, sobre todo con un valor predictivo negativo elevado. Este test nos puede ayudar a guiar inmunosupresión, pues es sugestivo que respecto a la terapia de inducción, lo que observamos en estudios retrospectivos es que el efecto del interferón gamma ELISpot positivo, que es la línea roja, está claro cuando el paciente recibe inducción con basiliximab, mientras que parece anularse cuando el paciente recibe timo, ¿no? Que es este grupo amarillo es pacientes del ELISpot positivo que no reciben timo, cuando reciben timo el efecto parece anularse. Otra cosa, el estudio del CTOT09, que creo que todos habéis leído, es un estudio en el cual pacientes estables en trasplante renal se retiraba tacrolimus, un estudio muy atrevido y que se suspendió porque había muchísimo rechazo y muchísimos de nuevo DSA. Pero cuando hicieron un análisis post-hoc y miraron los pacientes que pretrasplante eran ELISpot negativos, ninguno de estos rechazaba, a pesar de estar sin tacrolimus. Otro pequeño estudio que se hizo en Belvige hace años, se randomizaban pacientes a sirolimus o tacrolimus, o sea, sirolimus con micofenolato y esteroides, una pauta que normalmente conlleva mayor riesgo de rechazo, pues en este estudio en el cual los con sirolimus eran ELISpot negativos, parece que rechazaban de forma no diferente que pacientes con tacro, y esto es sugestivo, ¿no? Otra manera de minimizar es evitar el inhibidor de la calcineurina. Y el estudio Selimin, que publicamos el año pasado, era un estudio en el cual los pacientes ELISpot negativos se randomizaban a Standard of Care o a tacrolimus monoterapia. Y lo que observamos es que los pacientes negativos en triple terapia eran protegidos, rechazaban menos que los pacientes ELISpot positivos, que están en gris, pero también los pacientes negativos que iban con tacrolimus monoterapia, ¿vale? Esto, bueno, ¿por qué? Porque sabemos que aparte de la respuesta preformada, pues hay también el riesgo en cualquier allotrasplante de una respuesta de novo, y esto pues hay muchísima literatura que asocia este riesgo a la incompatibilidad HLA, sobre todo clase 2, y sobre todo andando más allá del número de alelos, pues la incompatibilidad a nivel molecular. Lo que más se ha publicado es la aproximación de los epletos. Este estudio muy famoso del grupo de Manitoba se observa como riesgo de desarrollar de nuevo DSA sí que se asocia con niveles más bajos de tacrolimus, pero sobre todo si la compatibilidad es mala, ¿vale? Y de forma parecida, un estudio francés en el cual se convertía de ciclosporina a everolimus, la análisis post-hoc lo que ven es que mirando solo el número de antígenos, no era posible predecir los pacientes que iban a ser de nuevo DSA, que están en negro, mientras que si miraban la incompatibilidad a nivel molecular, un poco más acurada, pues sí que parece que se interceptaba el riesgo de nuevo DSA minimizando. Y de esta misma manera, el análisis del CTOT, pacientes sin tacrolimus, si tenían un buen match, parece que no desarrollaban de nuevo DSA.
Y de forma parecida, el estudio Selimin que hicimos, los pacientes que iban con tacromonoterapia, parece que si la compatibilidad era buena, y nosotros la asociación que encontramos fue con los EPLETs a nivel de Q, pues parece que no rechazaban tanto. Son pacientes que no tenían memoria performada, tenían buena compatibilidad y toleraban una inmunosupresión muy minimizada, al menos por el trasplante de riñón. Y un poco por todos estos antecedentes, pues ahora está en marcha en las UTR de Cataluña un estudio, que es un estudio de trasplante renal de donante vivo, en el cual randomizamos los pacientes, bueno, una rama control y una rama guiada por biomarcador, que son el ELISpot pretrasplante, los DSA pretrasplante y la incompatibilidad a nivel de EPLETs de clase 2. Y con esto se modula un poco la inmunosupresión con una aproximación. Y está en marcha. En conclusión, sí que tenemos diferentes biomarcadores que están pasando un poco de la investigación a la clínica y que nos pueden ayudar a estratificar mejor el riesgo inmunológico de nuestros pacientes. Es importante siempre tener en mente si el biomarcador que está mirando, ¿no? Si una activación inmunológica inespecífica o específica o un daño ya del injerto. Muy poco de estos biomarcadores se han testado en estudios prospectivos y una estrategia que a lo mejor puede ser ganadora es la de combinar diferentes biomarcadores que miren aspectos distintos para ayudarnos a guiar la inmunosupresión. Es muy posible que un biomarcador perfecto pues no exista. Y finalmente, pues la necesidad de estudios que sean prospectivos, que sean multicéntricos y que randomicen según el resultado de los biomarcadores. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta excelentísima presentación. Y abrimos ahora el turno de preguntas para quien quiera aclarar cuestiones. Yo tengo una... perdón, sí. Hola, gracias. Muy bonita presentación y muy actualizada. Me gustaría preguntarte de los estudios celulares, de respuesta celular. Cada uno tiene sus pequeñas variaciones y aunque miran en teoría casi lo mismo, no miran lo mismo. ¿Tienes algún dato de estudios que hayan hecho correlación entre varios estudios celulares en la misma población de trasplantados? A nivel de célula T, que yo sepa, bueno, hay diferentes, es que tampoco lo he entrado en detalle porque no tenía mucho tiempo, puedo volver a la diapo. Hay diferentes técnicas, casi ninguna ha salido de un nivel de investigación retrospectivo y muy con pequeños grupos de asociación, sobre todo con rechazo, y que yo sepa no hay asociación, ¿no? Pues lo que se mira es flow cytometry. Aquí lo bueno es que no necesitamos el donante y se mira expresión de marcadores de activación. Hay alguna, ¿no? El CD30, por ejemplo, hay alguna información que se asocia con rechazo, pero que yo sepa no se ha comparado con los otros. La EMALAR es un poco la más clásica y sigue siendo usada sobre todo en estudios preclínicos y que yo sepa no se ha asociado con las otras. L'ELISpot, bueno, un poco porque trabajamos de esto, pero también yo creo que la fuerza es que se ha validado en diferentes consorcios y esto hay muy poco de pase a la clínica. Justo recientemente se ha publicado algo porque son tecnologías que acaban de subir, que es el estudio del TCR, y esto sí que es prometedor. Que yo sepa, una comparativa para decir cuál es mejor, que yo sepa no hay publicado. No, bueno, sí. Nosotros hicimos un poco una pequeña comparativa entre EIM, que sería expresión de markers de activación del TCR, y el ELISpot, sí que se correlacionaba, en el sentido que pacientes de ELISpot positivo tenían más expresión, sobre todo de tanto CD8 como CD4 de markers de activación, pero vamos, estamos hablando de un estudio pequeñito y una gran validación no hay, que yo sepa. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado la presentación. Yo, dos preguntitas muy simples. Bueno, una es, ¿por qué crees que no hay más estudios con QuantiFERON, ImmunoKnow? Me parece interesante como aproximación y no hay nada. O sea, he visto un estudio en hígado, por lo que he visto, y uno en renal, así que bueno, y datos controvertidos. ¿Por qué crees que es esto? Si eran de los primeros un poco que salieron para
en cierto modo, individualizar la inmunosupresión? Yo creo que lo que es interesante, bueno, primero que están en comercio, que todo esto, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Y lo que es interesante es que miran un poco a la otra cara, ¿no? Al hecho de la inmunosupresión siempre, pues hay el aspecto negativo, por ejemplo, de las infecciones oportunísticas. Yo creo que la gran debilidad de estas pruebas es que no es la activación inmune, no es donante específica, o sea, es un paciente que es reactivo, pero no es necesariamente alloreactivo. No necesariamente el paciente alloreactivo, por ejemplo, en el ELISpot, en nuestra corte, no necesariamente es un paciente que no reacciona a citomégalo. Entonces es un poco difícil. Pero por eso voy a la segunda pregunta. Los targets en todos estos estudios veo que es el rechazo, que es muy importante en el riñón, pero por ejemplo en el hígado, para nosotros es que claramente no es tan importante, y para nosotros realmente nuestras complicaciones, bueno, y para vosotros también creo, son las complicaciones a largo plazo, los tumores, la enfermedad cardiovascular, y entonces ahí yo sí que quiero saber un estado general inmunológico de... Yo creo que hígado y riñón pues no tienen mucho en común en esto. Eso ya lo he entendido. No, y creo que si yo en la consulta pienso, pues el paciente está replicando citomégalo, le bajo inmunosupresión, que es un poco lo que nos dice un inmuno, pues me puedo equivocar, porque la respuesta a lo inmune no necesariamente significa que no tiene, es como decir, no es que está linfopénico, es que yo creo que la debilidad de estos tests es que no miran a una respuesta específica, que miran a activación en general. Y al menos el riñón no es suficiente. Pero... Está claro. Gracias. Gracias. Una pregunta al final de la sala. Perdón. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es María Paula y yo estoy con el grupo Eurofins, que somos los que tenemos uno de los biomarcadores, pero la pregunta es sobre expresión génica y tu opinión acerca de la posibilidad de que este perfil de expresión génica pueda predecir el rechazo, ¿no? Hay un par de estudios, uno para hígado y uno para riñón, en el cual parece ser que estos genes se empiezan a expresar hasta 120 días antes de la confirmación de rechazo. Saber tu opinión solamente. Sí, bueno, el TrueGraph, ¿no? que es como una firma, ¿no? de expresión génica. Yo creo que este tipo de aproximación es interesante y es por esto pues, que ahora se están desarrollando muchísimas y hay 2 estudios en marcha en los cuales, ¿no? según los niveles el TrueGraph es un poco al revés. Lo que identifica realmente es el paciente de bajo riesgo, ¿no? que es quiesciente, más que el paciente que puede rechazar. Y creo que es interesante, en general, todo lo que no es donante específico, yo creo que a lo mejor una aplicación segura que podría llegar a la clínica es evitar la biopsia de protocolo que nosotros hacemos. Esto yo lo veo, bueno, sí se demostrará, ¿no? Hay estudios en marcha. Que sea para modificar inmunosupresión, pues siempre me gustaría tener una idea de la respuesta a lo inmune contra este donante. Pero seguramente son aproximaciones que son de las más prometedoras. Sí, efectivamente. Y no invasivo, pues. En hígado, precisamente lo que se está buscando es la disminución de la inmunosupresión. Sí, hay 2 estudios en marcha, ¿no? Que yo sepa. Se acaba de publicar, ¿no? El estudio en hígado ahora mismo se acaba de publicar y el de riñón creo que se había publicado un poquito antes. Exacto, sí, el de Josh Levinsky, que habla precisamente de cómo la expresión génica se eleva el perfil de expresión génica 120 días antes del rechazo y entonces el siguiente paso es poder empezar a modular la inmunosupresión. Y en riñón, que tú mencionaste los CITOT y luego hay uno que combina tanto DNA libre como expresión génica, que también se ha visto que se eleva, sobre todo el perfil de expresión génica antes de el rechazo. Claro, o sea, esto yo creo que de retrospectivo, y también, perdón, de estudios observacionales tenemos mucho. Creo que los estudios que según el resultado del test modificarán, que sea la dosis, que sea cambiar el METOR, hay uno del kit de otra compañía que convierte a vela, pues este es un paso siguiente y esto pues está todo lo que hay está en marcha, ¿no? Pero modificar inmunosupresión según el resultado es diferente, ¿no? que tener una corte prospectiva. Un marcador prognóstico significa que con el mismo tratamiento hará o no hará rechazo, pero que cambiar el tratamiento pues es para demostrar y es un campo que yo creo que es prometedor. Claro. Pero... Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.
Y pasamos a una comunicación que tengo mucho interés. Evidencia versus experiencia. ¿Influyen los ensayos clínicos en nuestra práctica clínica? Y el doctor Federico Oppenheimer nos va a hablar de su punto de vista al respecto. Muchas gracias, Marina. Espero no defraudarte, pero yo creo que va a ser difícil no defraudarte porque el tema no es tan fácil de salir airoso, pero vamos a intentar, más por la edad que por otra cosa, ¿vale? Bueno, entonces el tema en realidad es contestar así. Lo que hacemos en la práctica clínica es lo que vamos viendo en los ensayos clínicos y lo aplicamos, o de alguna manera nuestra propia experiencia también nos ayuda y nos fiamos más de nuestro instinto. Bueno, en realidad es un poco jugar así sobre este tema, ¿no? Hay una cuestión muy clara, ¿no? Y la vamos repitiendo siempre, ¿no? Que en trasplante, al menos en riñón, los resultados de supervivencia mejoraron de forma tremenda en los años finales 80 y en los 90. Hubo un cambio drástico de resultados que se debió, por supuesto, a la introducción de la ciclosporina, pero a muchísimas cosas más: preservación de órganos, selección de donantes, técnicas inmunológicas, todo un conjunto de factores que hizo que esto mejorara muchísimo, ¿no? Pero mejoró muchísimo los resultados a corto plazo. Y repetidamente vamos diciendo que después del primer año no estamos viendo que los resultados sean tan mejores ahora que lo fueron hace un tiempo, ¿no? Y por otra parte, no solo es eso, sino que aunque hayamos intentado mejorar nuestros fármacos inmunosupresores, cambiarlos, introducir otros, hay otras cosas que han ido cambiando a peor, es sobre todo las características de los donantes y de los receptores que tenemos en la clínica, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que, bueno, seguro no tiene nada que ver con aquellos que veíamos hace unos cuantos años, ¿no? Y por otra parte, cuando hablamos de decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos en nuestros hospitales a la hora de decidir cómo se han de inmunodeprimir a los pacientes, ¿no? ¿Qué variables clínicas usamos? Pues al final usamos poquísimas variables. Clásicamente los dividíamos en los de alto riesgo inmunológico o de bajo riesgo inmunológico para saber el escalado de inmunosupresores que íbamos a dar y poca cosa más. Y luego fuimos afinando un poco más y pensamos que el prevenir el retraso de la función del injerto, la toxicidad inicial, etcétera, etcétera, nos podía ayudar. Básicamente, estas son las variables que utilizamos. Y luego, evidentemente, hay pacientes que tienen contraindicación formal a algún fármaco y no se lo damos porque está contraindicado, pero no por otra cosa. Con lo cual, yo creo que desde hace muchos años el one size fits all es bastante generalizado. Creo, al menos por lo que veo en la literatura. Y no será por oportunidades que hemos tenido para cambiar cosas, pero la verdad es que no hemos tenido demasiada suerte. Si analizamos cuántos fármacos hemos intentado analizar en ensayos clínicos que fueran a sustituir actualmente al tacromicofenolato, pues que hayan ganado la partida no hay ninguno, que le hayan igualado, tenemos alguno hoy en día, Belataceb, Losemetor, etcétera, pero es que el resto han ido cayendo uno detrás de otro y no se están introduciendo fármacos novedosos desde hace muchísimos años. De hecho, y simplificando un poco, pero me perdonarán por ello, podemos decir que desde hace casi 40 años, y son muchos años, yo soy en esta sala con alguna cara conocida de los pocos que somos de la era preciclosporina, pero podemos decir, simplificando, que lo único que hemos hecho en 40 años es pasar de ciclosporina a tacrolimus y de azatoprina a micofenolato. Y lo demás han sido intentos, uso esporádico de los inhibidores de mTOR, Belataceb, y en terapias de inducción pues hemos pasado de la linfoglobulina de caballo a la de conejo y un anti-CD25, que había dos, y uno cayó, no porque fuera peor, sino porque la empresa que lo fabricaba decidió no comercializarlo, ¿no?
Y luego tenemos otro fármaco que es el alentuzumab, que aquí no lo tenemos y que seguramente sería interesante disponer de él, al menos para cambiar un poquito, ¿no? Y para no hacer todos lo mismo, ¿no? Cuando vemos cómo ha ido cambiando la inmunosupresión a lo largo de los años, vemos que realmente el cambio de ciclosporina a tacrolimus, como vemos aquí, fue rapidísimo en muy poco tiempo, y la sustitución de la azatoprina por micofenolato también fue muy rápido. Y desde hace muchísimos años que la terapia preponderante es la combinación de tacrolimus con micofenolato. Esto era en Estados Unidos, en nuestro medio, estos son datos del registro catalán, también datos comparativamente históricos, ha pasado exactamente lo mismo, esto es la inmunosupresión en las primeras semanas del trasplante, vemos cómo nos manejamos con basiliximab o timoglobulina, según esa división de alto o bajo riesgo inmunológico, y que los pacientes básicamente van todos con tacrolimus y micofenolato en estos momentos, y la ciclosporina es prácticamente anecdótica, y en terapias de mantenimiento prácticamente lo mismo, con un pequeño repunte de algún inhibidor de mTOR, pero que la cosa no pasa de ahí. Cuando analizamos los resultados del trasplante, estos son datos del registro de OPELS, estos a relativamente corto plazo, sí que hemos visto que los resultados han ido mejorando. Desde los años finales de los 80 hasta la actualidad, pues sí, la sobrevida del injerto a 3 años ha mejorado mucho. Pero bueno, esa mejoría ha sido no tan espectacular en los últimos años. A partir del 2005 no hay muchas diferencias, y como decimos, si ponemos una raya en el primer año, ahí ya no ha habido prácticamente ninguna mejoría en absoluto. Pero curiosamente, si pensamos que esa mejoría que estamos viendo es porque hemos cambiado la inmunosupresión, pues el doctor Opels, bueno, en su registro, porque él ya está retirado, nos diría que él no lo tiene tan claro, porque los resultados de supervivencia a 5 años le salen igual a los que van con ciclosporina azatoprina, recordad, de hace 40 años, que a los de tacrolimus micofenolato. Sí que es cierto que la ciclosporina de ahora no es la de hace 40 años, pero vamos, que esa idea que teníamos tan fija en la mente de esa combinación maravillosa de tacro-micofenolato no le salía tan claro. En cambio, el mismo grupo del CTS, el doctor Opels, nos dice que hay otras cosas que han pasado que son importantísimas, y sobre todo es la edad del donante la que está impactando los resultados. También la del receptor, pero como acostumbramos a asignar los riñones según la política de old to old, seguramente la edad del receptor influye en parte porque está influenciada por la edad del donante, ¿no? Y si miramos resultados a largo plazo, y estos son datos del registro catalán, comparando también diversas etapas, pues vemos que sí, la del 84-89, las cosas iban peor a 10 años, pero era el primer año. Después no nos hemos movido de aquí y ahora prácticamente estamos igual. Incluso la barra marrón-naranja, que es la más reciente, vemos que la pendiente cae un poquito más rápido, y eso puede ser en parte debido a ese efecto negativo que pueda tener la calidad de los órganos que estamos trasplantando. Por lo tanto, tenemos riñones viejos y pacientes viejos, y tenemos unas expectativas de vida de los pacientes que trasplantamos que no tienen nada que ver, en promedio, a la que tenían cuando trasplantamos de edad media de 20-30 años. Por lo tanto, los ensayos clínicos que nos planteamos ahora, quizás tenemos que cambiar el paradigma y no pensar tanto en cuántos años le va a durar el riñón, sino qué le puedo ofrecer a mi paciente para que viva igual de bien trasplantado que los años que le quedan en diálisis. Y necesitamos hacer seguramente ensayos clínicos más dirigidos a responder a estas preguntas, que seguramente no se están haciendo. Y decimos que la práctica clínica, las evidencias versus la experiencia. Obviamente, en ciencia
hay unos grados de evidencia y hay unas recomendaciones. Y lo que yo les pueda decir a ustedes, es la expert opinion, es la peor de todas, o sea que no me tienen que hacer a mí mucho caso, porque lo importante está mucho más arriba, ¿no? ¿Hemos de hacer ensayos clínicos? Sí, sobre todo ensayos clínicos aleatorizados, controlados, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué ha pasado en realidad con los ensayos clínicos. La primera publicación de la ciclosporina, que no lo pone aquí, pero es del año 78, es del doctor Sir Roy Calne, y esa primera publicación, en realidad, más que un ensayo, era una información, de decir, he utilizado este fármaco con 7 pacientes y 5 se han ido a su casa con el riñón funcionante. O sea que ya el endpoint en este caso era irte a tu casa vivo y si puede ser con el riñón funcionante. O sea que ya hablamos de un éxito en esa época, ¿no? Pero bueno, sí que hubo ensayos clínicos y se comparaba este ensayo clínico publicado en el 83, también por el Grupo Multicéntrico Europeo, comparaba azatioprina prednisona, que era el standard of care, con ciclosporina prednisona, me parece que es. Y aquí se ve claramente que los pacientes del grupo ciclosporina al año del trasplante tienen una mejor sobrevida de los injertos clarísimamente, ¿no? Pasan de un 50% a un 70% de sobrevida de los riñones trasplantados. Y tengo que decirles que es probable que este fuera el último ensayo clínico de verdad en que muestra, excepto uno que veremos luego, que muestra supervivencia del injerto significativa como el endpoint primario en trasplante, ¿vale? Porque, bueno, pasan ya unos años y en el 96 se publica el ensayo clínico en que compara el nuevo inhibidor de la calcineurina tacrolimus frente a ciclosporina, en ambos casos asociado a azatioprina, y aquí ya vemos que tacrolimus demuestra una mejor eficacia en prevenir el rechazo que la ciclosporina, pero no demuestra mejoras de supervivencia. No demuestra mejor supervivencia del injerto en este ensayo clínico del año 97. ¿Sí? Muy a la par, porque tacrolimus y micofenolato se lanzaron al mercado prácticamente al mismo tiempo. Tenemos los 2-3 ensayos clínicos de introducción del micofenolato mofetil en aquel entonces, y ya de entrada el endpoint no era ni sobrevida del paciente, el primario, ni rechazo agudo, sino que ya era un endpoint combinado, ¿no? De biopsia, de rechazo comprobado por biopsia, fracaso del trasplante, muerte del paciente, etcétera, a 6 meses además, a 6 meses, ¿vale? Y bueno, entonces se demostró que obviamente comparado con azatioprina en unos ensayos y frente a placebo en otros ensayos clínicos, pues micofenolato desde luego reduce mucho mejor el rechazo, pero la sobrevida no se modifica a lo largo del tiempo en este ensayo clínico, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos micofenolato, ya tenemos tacrolimus, y ahora lo siguiente es decir, bueno, ciclosporina micofenolato o tacrolimus micofenolato. Entonces se estudia, análisis comparativo de este estudio con 3 brazos, en que hay tacrolimus azatioprina, tacrolimus micofenolato y ciclosporina micofenolato, que era el standard of care, y de nuevo nos encontramos que, aparte de que no hay demasiadas diferencias en cuanto al rechazo, porque tacrolimus aza tiene un 20, pero ciclosporina micofenolato tiene un 17, me parece, y tacrolimus micofenolato tiene un 15, o sea que tampoco hay mucha diferencia, pero desde luego desde el punto de vista de supervivencia aquí no tenemos nada, ¿no? Algo similar ocurre con rapamicina, estamos ya en el año 2001, en que se compara. Hay varios trabajos, este es uno, es ciclosporina con dosis fijos de rapa de 2 o de 5 miligramos versus placebo, y aquí para intentar demostrar algo han inflado las escalas todo lo que han podido,
porque partimos del 85% para que se vea estas diferencias que en realidad no son significativas. O sea que el Graph Survival, nada de nada tampoco, nada de nada. Y es más, pasamos al año 2006 y hay un estudio muy interesante de registro americano con 30.000 pacientes en que comparan 3 grupos de tratamiento: prednisona, ciclosporina, micofenolato, prednisona, timoglobulina, micofenolato y prednisona, ciclosporina, acetoprina, con un número bastante importante de pacientes. Y curiosamente no encuentran ningún tipo de diferencia de sobrevida a 6 años, nada de nada, ¿ok? Pero viene el estudio Symphony, ¿vale? Llega el estudio Symphony, se publica en el año 2007, o sea, al año siguiente de ver lo que hemos visto, y en el estudio Symphony, ¿hay alguien que no conozca el estudio Symphony? Vale, todo el mundo conoce el estudio Symphony. El estudio Symphony es demoledor porque nos viene a demostrar en este estudio que desde el punto de vista de la función renal, la tasa de rechazo y la sobrevida del injerto, aquí otra vez sí, los pacientes que van con tacrolimus micofenolato son los mejores. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el estudio Symphony fue el que hizo que la gente se pasara de ciclosporina a tacrolimus? Quien crea que sí, que levante la mano. O sea, todo el mundo cree que no tuvo nada que ver este Symphony. Sí que tuvo que ver, ¿no? Todo el mundo cree que tuvo que ver. ¿Quién no cree que no? Tú no, perfecto, pero tú eres de hígado. Ana tampoco. Bueno, en realidad no tuvo que ver. ¿Por qué? Porque si miramos, bueno, primero este apunte, como todo, de que las mejoras fueron el primer año, pero tanto en la función renal como en la supervivencia, después de la mejora del primer año, aquí ya se acaba el tema, ¿no? Pero volvamos a esta diapositiva. El Symphony se publica aquí. Cuando se publica el Symphony, los pacientes ya estaban con tacrolimus, ya estaban con micofenolato, o sea que no necesitamos el Symphony, ya nos cambiamos antes del Symphony. Pero evidentemente el Symphony lo que vino a decir es que, chicos, de aquí no nos movemos, ¿vale? Porque a partir de entonces no nos hemos movido para nada y esa es nuestra inmunosupresión. Luego, Ana, me dirás qué es lo que querías comentar al respecto, ¿no? Seguimos más adelante, voy rápido porque ya veo que si no se me comerá el tiempo. Tenemos el Belataceb. El Belataceb, el ensayo clínico, tiene 3 co-primary outcomes, o sea, 3, no 1, 3. Un endpoint compuesto de paciente e injerto sobrevida, ¿no? Otro sobre función renal afectada o que no estaba afectada pero va empeorando, y evidentemente el rechazo. Decimos que el rechazo es muy importante y que la función renal es muy importante. Y en este ensayo clínico nos encontramos 2 cosas. Los pacientes que van con Belataceb son los que tienen más rechazo, pero son los que tienen mejor función renal. O sea que aquí algo falla, no encaja muy bien. Y luego nos encontramos otra cosa rarísima. Estamos en el año 2010. Tenemos una tasa de rechazo en los que van con ciclosporina del 7%, mejor que el Symphony. Claro, si hubiéramos tenido esto 10 años antes, no habría habido Symphony, probablemente, porque no hubiera hecho falta. O sea que la vida es complicada y las cosas no se entienden muy bien. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el Belataceb? Bueno, con esa mejor función renal, habiendo más rechazo, no vemos diferencias de supervivencia en el seguimiento que se ha hecho fuera del ensayo clínico, pero que son los mismos pacientes a 7 años de evolución, y sí que vemos que los pacientes mantienen mejor función renal con Belataceb. ¿Se está utilizando Belataceb en trasplante? Poquísimo, poquísimo se está utilizando. Saltamos ya en el tiempo y vamos al segundo gran ensayo clínico después del Symphony, que es el Transform,
que vamos a utilizar un endpoint compuesto en que tenemos en cuenta rechazo y función renal, ¿de acuerdo? Y es un estudio de no inferioridad, porque ya se veía que hacer un estudio de mejores resultados no hubiera sido casi imposible, ¿no? Yo creo que ya el Transform, al menos los de renal, ya todos lo conocemos, 2.000 pacientes, y en el endpoint primario no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos de pacientes. Este ensayo clínico se publica en el año 2019 y pasamos de las evidencias a la práctica clínica diaria. Estos son datos de mi hospital. Nosotros empezamos con Tacrolimus everolimus o Tacrolimus rapa en el 2013, o sea, mucho antes de publicarse el Transform, y el doctor Cucchiari, que tiene una mente muy lúcida, recogió toda nuestra experiencia hasta entonces, hicimos un análisis de los resultados en todos nuestros pacientes que no estaban discriminados ni por riesgo inmunológico, ni por riesgo de DGF, ni por nada. Aquí entraban todos los pacientes y vimos que en nuestro caso los pacientes que iban con la combinación de tacrolimus inhibidores de mTOR tenían menos rechazo en el primer año, tenían mejor supervivencia en el primer año, incluso tenían mejor supervivencia del paciente. Esto no se basa en un ensayo clínico, sino en un análisis retrospectivo de nuestros datos. Pero lo más interesante de lo que hizo David Cucchiari fue que él clasificó los pacientes en función de si sus características clínicas les hubieran permitido entrar en el ensayo Transform o no. Y vio que solo la mitad de los que hemos tratado con esta combinación hubieran entrado en el ensayo clínico. El resto no cumplían los criterios de paciente bombón que puede entrar en un ensayo clínico, ¿no? Y eso es una de las limitaciones actuales de los ensayos clínicos, que nos estamos perdiendo a lo mejor los pacientes diana sobre los cuales deberíamos actuar, ¿vale? Y lo interesante de este estudio que él hizo fue que los que entraron en el ensayo clínico no vimos ninguna diferencia entre los que iban con micofenolato o inhibidor de mTOR, exactamente igual que lo que pasaba en el Transform. En cambio, en los que no entraban en ensayo clínico, mucho más riesgo, pues sí que les beneficiaba el inhibidor de mTOR. Por lo tanto, estos no son datos de un ensayo clínico, son datos de la experiencia clínica que obviamente habría que reforzarlos con un ensayo clínico bien hecho. Y el doctor Cucchiari fue más allá y dijo, vamos a ver de estos que no entraban en el Transform, como muchos de ellos porque son de alto riesgo inmunológico, vamos a ver qué ha pasado con ellos, porque los pacientes de alto riesgo inmunológico se excluyen de los ensayos. Y entonces él vio, y no me quiero alargar, que precisamente se confirmaba que si iban con inhibidores de mTOR, la tasa de rechazo era significativamente más baja. Y esto es todo lo contrario a lo que se sabía hasta ahora, y yo creo que si hubiéramos sabido esto, el Symphony le faltaba el quinto brazo, que hubiera sido el tacrolimus y con inhibidor del mTOR sin retirada del inhibidor de la calcineuridina. Pues bueno, el problema que tenemos ahora es que cuando hablamos de inmunosupresores podemos modificar el rechazo, está claro que para eso lo damos, y podemos intentar modificar mediante la inmunosupresión algunas otras cosas que nos podrían servir a lo mejor en el futuro para hacer ensayos clínicos con otros endpoints, ¿no? Y como puede ser, por ejemplo, la monitorización inmunológica, ¿no? Como pueden ser los DSAs, podría ser la farmacogenética, podría ser la adherencia de los pacientes, como más tarde veremos en otra sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Monitorizamos los DSAs para mejorar la supervivencia. Bueno, hay algún trabajo que dice que sí, que si tú monitorizas los DSAs, los detectas, y haces la biopsia y ves que hay rechazo y lo tratas, pues puedes mejorar la supervivencia. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Que en el 50% de las biopsias que hacemos, bien sea por protocolo o por causa, vemos microinflamación, estamos seguros que eso es un fenotipo de rechazo mediado por anticuerpos, pero no tenemos DSAs. Por lo tanto,
Ya podemos monitorizar los DSAs, pero es que si hay muchos pacientes que hacen rechazo y no tienen DSAs, pues tampoco nos sirven solo los DSAs. ¿Nos servirán los cell-free DNA derivados del donante? Parece ser que es una buena opción, al menos para que nos ayude a decidir si hay que hacer biopsia o no, o incluso para interpretar la biopsia. Eso ya lo veremos. Y ya para acabar, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? Pues lo que no se está hablando aquí, que se está hablando en las salas de al lado, que es la inteligencia artificial, los nuevos ensayos clínicos, etcétera, etcétera, que es combinar los conocimientos de todos los pacientes que tenemos en nuestras bases de datos, el machine learning y el crear scores pronósticos potentes, como es, por ejemplo, el que publica el doctor Lupi de París, con su famoso iVox, que se ha probado también en el ensayo clínico Transform para ver si de alguna manera nos puede ayudar a saber qué va a pasar en el futuro con los pacientes que están en el Transform. Y según el iVox, teniendo en cuenta diversas variables, entre ellas las que incluye anticuerpos donantes específicos o las que incluye con menos pacientes, datos de la biopsia, pues nos ayuda a predecir y vemos que seguimos en la tendencia de mantener líneas paralelas. Por lo tanto, tenemos que reformularnos un poco hacia dónde queremos dirigir los ensayos clínicos, porque hemos visto que las preguntas que nos hacemos al principio sobre prevenir el rechazo, prevenir la función renal retrasada, saber cómo tratar el rechazo, etcétera, etcétera, los que tenemos hasta ahora nos ha dado muy pocas respuestas y como sumario final, lo que concluye este trabajo es que hoy en día los endpoints de trasplante a 12 meses, el endpoint del rechazo ha perdido su interés prácticamente, incluso utilizando la trampa de la no inferioridad, y tenemos que diseñar nuevas estrategias para ver cómo podemos analizar el beneficio de los nuevos fármacos utilizando en trasplante con New Unmet Needs como objetivo. Nada más, muchas gracias. No me has defraudado, ¿eh? O sea, me ha encantado. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo voy a hacer un comentario muy corto. La verdad es que en hígado ha sucedido y prácticamente lo que has mostrado es que ha salido exactamente igual en hígado. A nosotros uno de los aspectos es que, por ejemplo, nosotros el virus C nos ha ensuciado mucho los resultados. Y ahora habría que ver, porque la inmunosupresión sí que ha tenido un impacto en el virus C, y yo creo que eso también ha imposibilitado que pudiéramos realmente obtener a lo mejor información también de los ensayos clínicos y más de la vida real. ¿Algún comentario? Sí. Javi. Sí. Mucho más no. ¿Por qué ha pasado esto? No lo entiendo, porque económicamente creo que no desbancaba el tacrolimus, la eficacia del Benefil, el extendido, todo lo... La respuesta rápida en España sería, bueno, como no está reembolsado, los hospitales no lo están autorizando, al menos el nuestro, sí, que va mucho a esto. No lo está, o sea, lo damos, pero poco. Pero es que hay países que lo tienen reembolsado y no lo utilizan tampoco. Entonces dices, bueno, exactamente qué es lo que pasa. Es que el trasfondo de por qué no está financiado no lo comprendo. O sea, no... Porque hay hoy en día yo creo que no está justificado el no darlo. Y sobre todo en pacientes que tienen moderada disfunción crónica, que seguro que algunos se están beneficiando, ¿no? Tiene ventajas claras, pero claro, se coge con pinzas, con informe, comisión corporativa. Sí, exacto. Ana, ¿qué querías decir de lo del Symphony y el micofenolato? Cuando yo he hecho esa pregunta que has dicho, no. ¿Querías comentar algo? Cuando yo he dicho quién... Que no te creías que los ensayos clínicos había modificado realmente nuestra... ¿Tú no crees que fue el Symphony? Además, el Symphony tiene una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que los enfermos van con basilizumab
Y en la rama de IEMETOR, a lo mejor las dosis de basilizumab tienen que ser más altas que en la rama de inhibidores de calcineurina. Eso siempre me llamó la atención. ¿El qué? ¿Basilizumab? Si no llevaban En el Symphony, basilizumab. no, daclizumab. Llevaban, ¿sí? Todas era lo menos mismo. la rama control, que es el gold standard, que era Sí, pero triple es que a lo mejor terapia con... siempre hemos asumido que las dosis de un antagonista del receptor de la interleuquina 2 tenían que ser las mismas para inhibidores de calcineurina que para inhibidores de METOR, y es probable que no. La dosis de daclizumab yo creo que fue la misma en, Sí, todas. pero es que yo creo que es probable que para un IEMETOR haya que dar más dosis. No, evidentemente Sí, el sí. diseño del estudio, Claro. a ver, lo hizo Roche y el MMF estaba en todas las ramas, por lo tanto Roche, saliera lo que saliera, ganaba siempre, ¿no? Pero es cierto que se hizo unas quinielas entonces y en principio nadie apostó porque la rama tacromicofenolato fuera la mejor, porque el endpoint primario del estudio era función renal también. O sea que se pensaba que la rapa saldría mejor, etcétera, o la ciclosporina reducida. Bueno, ¿hay algún comentario? Si no... vale. Llevaban las 5 dosis, o sea, los que llevaban inducción, que eran 3 de las ramas, llevaban 5 dosis de daclizumab. O sea, participábamos con 16 pacientes cada uno y se aleatorizaban a 4 por 4. Y llevaban 5 dosis, eran obligatorias 2, las otras eran opcionales. Sí. Sí. Totalmente, sí, sí. Eso es, no, era muy empírico. Además, eran el 0, el 14 días, o sea, no eran el 0 y el 4 como el basilizumab, eran a 2 semanas. Y además es inhibidor de METOR sin inhibidor de la calcineurina asociado, que eso ya no lo hacemos. Pues muchas gracias. Hay 30 minutos para tomarnos un cafetito y luego seguimos. Bueno, me ha encantado. No.